Ya. Entonces, vamos a tener un tema el día de hoy que es, decíamos, bastante interesante, bonito, y si le encontramos ahí el sentido, pero puede ser algo duro, si podemos decir, ¿no? Realmente eh, es algo, claro, necesario. Esto que vamos a hablar el día de hoy es parte fundamental, incluso diríamos, de lo que es un camino iniciático, ¿no? Una iniciación. Recordemos que la gnosis busca, al menos como institución, ¿verdad? Porque sabemos que la gnosis en sí es ese principio divino, ¿no? Ese todo, ese Tao, esa religión incluso, ¿no? El religar, eso divino, el principio. El mismo Cristo, podemos decir, en varios aspectos, ¿no? La misma vida. Y como institución gnóstica que busca mantenerse viva como con este nivel de ser una escuela de misterios, que tiene a su guía o sus guías, ¿no? Despiertos a los maestros, ¿sí? Sabemos que cuando a alguien se le llama de maestro, nos estamos refiriendo a un grado interno, ¿verdad? No es como que haya hecho una maestría en dirigir a un pueblo espiritual, ¿verdad? No, sino que es un grado interno. Es un grado interno que se consigue en un nivel del camino, en cierto nivel del camino, cuando el iniciado logra encarnar al ser, podemos decir de manera general, ¿sí? Que el ser humano es un maestro, llega a la maestría cuando es capaz de ser un vehículo fiel a su propio ser, ¿sí? Es un maestro, pero cualquier maestro y cualquier persona que entre al camino tiene que pasar por ciertas cosas, ¿sí? Y vamos a hablar hoy del principio, sobre todo porque es quizá lo que nos compete, ¿no? Cuando nosotros decidimos firmemente el hacer un camino espiritual, ahí empiezan a pasar cosas a nivel interno, que quizá para la mente, para nosotros puede parecer un poco loco, así, pero suceden cosas a nivel interno. Y entonces, cuando la persona se decide, dice, bueno, voy a trabajar con lo que en la actualidad, en la gnosis, conocemos como los 3 factores de revolución de la conciencia. Voy a trabajar con la muerte del ego, voy a trabajar con la transmutación de la energía, voy a cuidar mi energía, ¿no? El nacimiento segundo, y voy a sacrificarme por la humanidad, voy a hacer servicio desinteresado, a encarnar el amor, ¿no? Que se podría hacer ese sinónimo del sacrificio. Entonces una persona dice, estoy dispuesto, me hace sentido, vamos a intentar. Cuando la persona da ese paso o quiere dar ese paso, en los mundos internos comienzan a suceder cosas. En los mundos internos comienza lo que podríamos decir los preparativos o las pruebas iniciales, o esos momentos, ese fragmento en el que se va a medir de cierta forma, y vamos a profundizar en eso, pero se va a medir si el iniciado o la persona que quiere entrar a la iniciación es apta para la iniciación. Y no es como que sean las jerarquías o los maestros los que determinen si alguien es eh, digno o no, si alguien es un buen prospecto o no, si alguien avanza en el camino o no. Más bien eso es el trabajo que haga cada una de las personas. La posibilidad está ahí. Entonces una persona, una existencia, buenas noches Samuel, una persona en una existencia tiene el dharma de haber conocido la enseñanza, que ahora conocemos como gnosis, ¿no? La enseñanza del camino iniciático, y es su responsabilidad si lo va a hacer o no. Claro, el impulso del ser está ahí, y cada quien tiene un impulso diferente, cada quien tiene una misión diferente, pero existe este camino de la iniciación, ¿sí? Y quien quiera religarse con el ser, quiera unirse al ser, debe pasar por este camino, que es diferente para cada uno. Cada uno lo tiene que hacer, básicamente. Hay una oración por ahí que dice, el camino que no existe.
Ujú. Y esta frase famosa, ¿no? De caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es eso, justamente. Pero bueno, hay una guía y cada camino es diferente porque a cada quien le tienen que poner sus cosas, ¿verdad? Es individual, es una cosa que va a depender del iniciado, precisamente. Entonces, iniciando con eso, que alguien decide, vamos a hacer o voy a hacer un camino iniciático, voy a autoconocerme, voy a intentar llegar al ser. Ahí empieza la primera prueba que se llama el guardián del umbral. Sí, es la prueba del guardián del umbral. Este guardián del umbral en las escrituras, ¿verdad? En la Biblia que comúnmente citamos, ahí viene este guardián representado como que dice, cuando se expulsó a Adán y a Eva del paraíso, del Edén, se colocó a un ángel, o a un querubín, no recuerdo exactamente si era un querubín, pero a un ángel con una espada, guardando la entrada al paraíso. Y ese es el guardián del umbral. Ese es el símbolo del guardián del umbral, porque el umbral, ¿qué es? El umbral de una puerta es lo que separa una habitación de la otra, ¿no? Un lugar de otro, es el umbral, es el límite, podemos decir. Entonces el guardián del umbral está cuidando la entrada a la iniciación, a los procesos iniciáticos, esotéricos. Y algo para decir de estas pruebas, en general, en toda la iniciación, pero esto es que, claro, se sucede a nivel interno, son pruebas internas para grados internos, procesos iniciáticos internos, pero estas pruebas suceden también en el exterior. La forma en la que se presentan estas pruebas, generalmente, o podemos decir siempre, son con eventos en el exterior, afuera, situaciones de la vida diaria. El maestro Samael dice que la iniciación es la misma vida, sabia e intensamente vivida. Entonces, cuando alguien entra al camino iniciático, empieza a autoconocerse, necesita o le sería muy útil, muy beneficioso para su camino, el comprender que todo lo que pasa, o más bien, nada de lo que pasa es casualidad, ¿sí? En el camino de alguien. Buenas noches, Daniel. Eh, Nada es casualidad en el camino de alguien y nada en el sentido de los eventos de la vida. Cualquier evento sirve a la iniciación. Cualquier evento sirve al autoconocimiento, al despertar, a la muerte, al sacrificio. E incluso la transmutación, porque uno decide si perder o no su energía en discusiones, en reacciones, etc. Entonces, estos procesos de los que vamos a hablar suceden a nivel interno, ¿sí? Pero se reflejan, se muestran como eventos a nivel externo. Y el guardián del umbral en los mundos internos se presenta como puede ser una bestia, puede ser un monstruo, puede ser alguna forma humanoide, pero terrorífica, ¿no? Quizá con diferentes partes de animales, ¿no? Puede ser ahí algo muy feo, ¿no? ¿Por qué? Porque este guardián del umbral es una parte que está dentro de nosotros, del mismo ser, pero es una parte que tiene un trabajo impresionante porque es aquella que nos tiene que entrenar, es un entrenador psicológico, podemos decir, y eso a nivel de segunda cámara se estudia más y se profundiza. Pero este guardián del umbral es esta parte que está dentro de nosotros, que se viste, que se disfraza con las suciedades que tenemos, con el ego, con todo lo que cargamos adentro. Entonces, a nivel simbólico, que se nos presente en los mundos internos, y estamos hablando del mundo astral, ¿no? Que se nos presente en los mundos internos un monstruo, una bestia, algo muy feo, y se ponga frente a nosotros, intimidándonos, significa que nos vamos a ver si vamos a decidirnos a enfrentarnos a nosotros mismos, porque este personaje se reviste de nuestros defectos. Entonces somos nosotros, en cierta manera. Es lo que tenemos, es un espejo, podemos decir. Entonces uno ve el guardián del umbral y al pensar, bueno, ¿me voy a enfrentar a esto o no?
está diciendo, ¿me voy a enfrentar a mí mismo o no? ¿Voy a autoconocerme? ¿Voy a enfrentarme al ego? ¿Voy a hacer este camino o no? Entonces, en los mundos internos, cuando se presenta esta prueba, si alguien eh, huye en esa experiencia astral o sueño, como solemos decirlo muchas veces, si huye en esa experiencia, significa que no pasó la prueba del guardián del umbral. Si en la prueba se mantiene sereno, calmado, a pesar de que ese monstruo está ahí amenazándolo, si se mantiene sereno, significa que logró pasar la prueba del guardián del umbral. Eh, Adelantando un poco, estas pruebas pasan en los mundos internos. No es muy difícil, pero no es común que la persona se acuerde de estos sucesos. Muchas veces por una protección del ser, la mayoría de veces porque la conciencia duerme mucho y no estamos despiertos en el astral, entonces no recordamos muchas cosas. Pero es difícil que alguien se acuerde, sin embargo, pueden acordarse. Hay personas que se acuerdan, al menos del guardián, de alguna de las pruebas, puede ser en los mundos internos, ¿no? Y bueno, en el exterior, como en los eventos externos, el guardián del umbral se presenta como, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser diferentes cosas que, que nos llevan a tener que tomar una decisión. Y aquí estamos hablando de algo que ya hablamos en una clase de primera cámara, que es la clase 21, que se llama la iniciación. Quizá alguien se acuerda, ojalá. Pero consideramos que es necesario eh, tomarnos un poco de tiempo también en estas primeras pruebas, ¿no? Porque es un proceso en el que naturalmente, si nosotros decidimos pasar a segunda cámara y hacer un trabajo interno serio, nos vamos a enfrentar en la brevedad. Entonces, no para un miedo, porque no es el punto, no tiene sentido, pero sí para conocer cómo es el proceso y qué es lo que pasa. Entonces, el guardián del umbral, esta primera prueba, afuera viene como impedimentos para, ya sea para pasar a segunda cámara, ya sea para ir al umicial, ya que aunque ya haya pasado, ya sea que la mente se vuelve loca y se preguntan muchas cosas. No está mal preguntarse, obviamente, pero, eh, pero muchas veces es de una forma egoica, ¿no? De una forma con miedo, por el miedo, guiado por el miedo. Muchas veces por el orgullo, como de, ¿y qué tal si no es aquí la verdad y yo merezco lo mejor? No sé qué, ¿no? Puede ser. Pero hay muchas formas en las que se puede presentar el guardián del umbral. Puede venir la familia y no, esa escuela donde estás es medio rara, como que está haciendo daño. O alguien encuentra algo por ahí y que alguien que le dice que la gnosis es mala. Muchas cosas que pueden pasar. Muchas cosas, ¿no? Y pueden hacer dudar o dificultan, ¿no? Podemos decir, bueno, alguien pasa a segunda cámara y dice, bueno, estoy dispuesto a ir todos los días sábados a las actividades de segunda cámara, los rituales de los días 14, 19, 27, voy a ir, porque normalmente esos días no hago nada, ¿no? Estoy bien, estoy libre, puedo ir, no tengo problema, ¿no? Y después viene eventos en los que justamente el primer sábado o un sábado que iba a ir al umicial, llega un amigo que vivió 50 años en Europa y regresa y dice, vamos a vernos el sábado porque yo me regreso el lunes a mi tierra. Uno dice, bueno, ni modo, ya será otro día, ¿no? Y no va al umicial, por ejemplo. Estamos aquí hablando como de forma general, no significa que uno nunca puede faltar, no se trata de eso, la gnosis no obliga a nada, es ahí con cuestión de comprensión de cada uno, pero estamos ilustrando cómo pueden presentarse esos eventos. O de repente los sábados estoy bien y voy a entrar a segunda cámara y de pronto me sale un trabajo en que tengo que trabajar los sábados uh, y el trabajo solo es 2 horas a la semana, pero son justo las 2 horas que tenemos que estar en el ritual, en el umicial, ¿no? Exagerando un poco, pero puede pasar y pasa. O un trabajo en otra ciudad que no hay umicial, por ejemplo. Son cosas que parecen sutiles, que parecen cosas de la vida y son cosas de la vida, pero que no son ajenas a la iniciación. Sí, mira, Miriam, buenas noches, Miriam. Que no son ajenas a la iniciación. Bien. Entonces, bueno, vienen impedimentos
para pasar a segunda cámara, para ir al oficial, etcétera. Y ahí uno muchas veces tiene que tomar la decisión de voy a priorizar mi camino, voy a priorizar la segunda cámara, no por quedar bien con el instructor, no por quedar bien con las personas que están en la segunda cámara, no, sino es un compromiso interno, que tiene un vehículo externo, podemos decir, como sería el oficial y todo ello, pero es un compromiso interno, ¿sí? Y el guardián del umbral nos pone en esa situación de tener que elegir el camino o otra cosa, ¿sí? Básicamente podemos decir que es eso. Entonces, eh, supongamos, ¿no? Y eso aplica para cualquier prueba de estas, al menos de los elementos, ¿no? Supongamos que alguien se acuerde de la experiencia en el astral y se acuerda que se fue corriendo, que huyó, que no pasó la prueba del guardián del umbral o alguna de las elementos que vamos a hablar. Ahí nos dicen los maestros que una persona tiene otra oportunidad, incluso tres, puede ser tres oportunidades para pasar la prueba, porque por la densidad del momento, por los tiempos que estamos viviendo, es algo complicado. Si bien ahora no se hacen esas pruebas a nivel físico en la escuela, como en el antiguo Egipto, que hacían caminar por fuego y nadar con cocodrilos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Ahora la escuela de misterios no hace eso, porque la misma vida lo hace, por el nivel en el que estamos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, uno ahí tiene que estar atento, puede volver a pasar la prueba, como decíamos, pero claro, se va a necesitar un mayor esfuerzo, ¿no? Es muy raro que alguien se dé cuenta de los procesos iniciáticos principales, los primeros, estos que estamos hablando ahora, es raro que alguien se dé cuenta de cuando pasa por ellos, pero si se autoobserva, ahí está la clave, la autoobservación. Si nos vamos a ver, la primera práctica que compartimos en la primera cámara, la autoobservación, y es una práctica fundamental, vital, ¿sí? Para el camino. Y autoobservándonos podemos ver cómo reaccionamos. E independientemente si una cosa es una prueba o karma o lo que sea, como decíamos, sirve a nuestra iniciación. Y eh, tenemos que aprender de ello si queremos seguir avanzando. Entonces tenemos que ponernos más alerta y decir, bueno, no estoy priorizando mi camino, ¿sí? Entonces, bueno, voy a seguir firme. Y puede ser que venga otro evento en el que sea más fuerte esa intención de sacarlo, de que no vaya al oficial, de que no practique incluso, que no medite, que no trabaje con el ego. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Regularmente tiene que ver con la segunda cámara, con el oficial, pero bueno, ahí el proceso de cada quien es diferente. Y cuando llegue ese momento, si uno está observando, si uno está determinado, pasa la prueba, pasa la prueba. Y podemos decir que entra a ser un prospecto, podemos decir que entra a un periodo de prueba, podemos decir, para lo que sería la iniciación como tal. Entonces, estas pruebas que vamos a ver más adelante ahora, ¿no? Como las pruebas de los elementos, no son porque las jerarquías o el ser sea selectivo y no quiere que sea tan fácil el camino. No es eso, sino estas pruebas con una filosofía iniciática que uno adopte, se da cuenta que son oportunidades, que son, sí, empujoncitos, porque esas pruebas lo que hacen es mostrar eventos relacionados con algún elemento, y vamos a ser más específicos ahora de cada uno de los elementos, pero muestran estas pruebas, eventos relacionados con los defectos de esos elementos, y si nosotros logramos pasar la prueba, aprendemos a dominar más ese elemento dentro de nosotros, lo cual nos da precisamente cierto dominio, no un dominio total, porque es algo que va poco a poco, tenemos que enfrentarnos a los elementos durante toda la iniciación, todo el camino, pero en un primer momento nos da una mayor estabilidad para liberarnos un poco de las ataduras, ¿sí? Entonces, empezando ya con las pruebas de los elementos, la prueba de la tierra, ¿sí? La prueba de la tierra es la primera que se nos va a presentar en el camino,
¿no? Cuando uno entra, después del guardián del umbral, claro, si uno pasa el guardián del umbral, se enfrenta al elemento tierra y si alguien recuerda los defectos, podemos decir, que están relacionados con la tierra, es algo no es tan difícil, ¿verdad? Porque la tierra es material, es un mundo físico completamente, ¿no? La tierra es materia, es sólido, podemos decir, ¿no? Entonces la tierra tiene mucho que ver con el materialismo y eh, sobre todo ahora regularmente viene con el lado económico. ¿Por qué? Porque es lo que más le duele muchas veces al ser humano, el dinero, ¿sí? Y como decíamos, no es porque quieren que le duela al iniciado, sino es porque tiene que liberarse de esas ataduras. Nadie puede llegar a ser uno con el ser si está atado a las cosas del mundo, que son útiles, sí. Se necesitan con un cuerpo físico, sí, pero no son la prioridad para el espíritu, ¿verdad? Son un vehículo, son un medio. Y la prueba de la tierra muchas veces viene en forma de algo en la economía. No significa que nos vamos a quedar sin dinero, pero regularmente significa que aunque tengamos dinero vamos a sentir que no tenemos o algo material, ¿sí? Como decíamos, puede no ser relacionado directamente con el dinero, aunque actualmente la mayoría sí. Y puede ser que para cada quien es diferente, como decíamos, pero más que nada es ese estado interno que es como si se nos pusiera un velo, ¿no? Y no podemos ver con claridad y sentimos que no tenemos, que no vamos a poder pagar, que no sé qué, o me robaron algo, se me perdió mi celular. ¿Cómo puede ser que se me haya perdido mi celular si es como otro órgano para mí ya? ¿No? Entonces vienen eventos así y nos enfrentamos a la tierra. Y entonces ahí, en el mundo interno, como decíamos, alguien se mantiene tranquilo y pasa la prueba. O si grita despavorido y le da miedo, no pasa. Y la tierra en los mundos internos viene como una experiencia en astral que algo físico, algo concreto, una montaña, unas piedras, unas paredes así nos van a aplastar. Parece que nos van a aplastar. Que vamos a morir ahí aplastados. Y si alguien grita y se desespera y se vuelve loco, no pasó la prueba. Si alguien se mantiene tranquilo, calmado, aunque parezca que se lo va a llevar, ¿no? Las paredes, las rocas, la piedra, la montaña, si se mantiene calmado, ahí pasa la prueba. Y en el mundo físico es similar. Parece que la tierra nos aplasta, parece que no tenemos para pagar, parece que se nos perdió lo más valioso del mundo, que es el celular, parece que perdimos un trabajo, que no hay otra oportunidad y que no voy a poder comer porque ese trabajo me daba todo lo que yo necesito. Y si uno se vuelve loco, ahí no pasa la prueba y reacciona y ahí pierde su serenidad, pierde su compostura incluso sus valores. Ahí pierde la prueba o no la pasa. Y si se mantiene tranquilo, con confianza, con fe, pasa la prueba. Y eso se puede generalizar a todas. Cuando nosotros nos mantenemos tranquilos ante las situaciones de la vida, con fe, desarrollando esa fe, teniendo fe que tenemos lo que merecemos, porque el karma no es injusto, la ley no es injusta, e incluso es misericordiosa muchas veces. Si sabemos que todo sirve a nuestra iniciación y que el Padre no abandona al Hijo, entonces no tenemos por qué alterarnos demasiado, ¿verdad? Tampoco va a ser como que yo me siento súper bien y no me afecta nada, soy ya un iluminado porque no me afecta nada que haya perdido de mi cuenta de banco tanto dinero, no sé qué. No tan así, pero una diferencia grande. Y lo que puede hacer la diferencia en este tipo de eventos o de pruebas, de situaciones, es la reacción. Porque uno puede sentir muchas cosas y la prueba nos hace sentir cosas, precisamente ahí está la prueba. Nos hace sentir cosas.
Pero si uno no actúa de acuerdo a las cosas que siente, en el sentido de que no se deja reaccionar instintivamente, solo con sus emociones, si no le hace caso a la mente que se vuelve loca, ahí tiene una oportunidad, ¿no? De seguir y de encarnar y superar y controlar, de cierta manera, este elemento. Entonces, si uno viene a la prueba de la tierra y uno se mantiene sereno, calmado, la pasa, y ya tiene un mayor dominio sobre la tierra. Entonces, aquello que quizá antes le causaba mucha ansiedad, como decíamos regularmente, el tema económico, ahora mm, ya no le preocupa tanto. Quizás siente algo ahí, sabe que tiene que hacer cosas, sabe que tiene que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Tiene que hacer cosas, tiene que trabajar, tiene que mover ahí el físico, pero sabe que va a salir bien, porque tiene apoyo, porque tiene guía, porque tiene ahí al ser, y el ser da lo que necesitamos, ¿sí? Y tiene un mayor dominio sobre la tierra. Y dice el maestro que en los mundos internos, uno cuando pasa una prueba iniciática, se le recibe simbólicamente en un salón lleno de niños felices, ¿verdad? Que sería en la misma iglesia gnóstica de los mundos internos por los iniciados del mundo, ¿no? Que son representados muchas veces por niños, como niños. Por eso muchos angelitos son representados como niños, ¿no? Porque es esta inocencia de un niño y esta representación de la esencia, de esta pureza, y los iniciados también son representados como niños, ¿no? En el drama crístico, ¿no? Cuando Herodes busca matar al niño Jesús, busca matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Y los niños simbolizan a los iniciados. Herodes simboliza los sistemas y el ego. Entonces el ego y los sistemas mandan a matar o quitarles a vida espiritual, que no despierten esos iniciados, ¿sí? Y bueno, entonces cuando uno pasa una prueba, se le recibe en los mundos internos como con una fiesta, podemos decir ahí, ¿no? Y en el mundo físico y en la psicología adquiere un dominio a un grado de ese elemento, que después tendrá que perfeccionar aún más, pero ya tiene un dominio. La prueba del agua y las demás son algo similar, solo que cada una con sus respectivos detalles, ¿no? Que es la prueba del agua. En los mundos internos se nos presenta como que vamos a ahogarnos, ¿sí? Como que estamos en el mar y se nos vienen olas y nos hunden y parece que no vamos a poder salir, o que estamos en un barco y ¿cómo se dice? Se hunde y quedamos a la deriva y se nos acaba la fuerza y nos estamos hundiendo y parece que vamos a morir en el agua, cosas así. Y lo mismo, si uno se agita, si uno patalea, si uno empieza a gritar y se descontrola, es un símbolo o es una representación de que no pasó la prueba. Si uno se mantiene tranquilo, flota, ¿no? Simbólicamente, y pasa la prueba. Y el agua es eso, ¿no? Si alguien se queda en el mar varado, literalmente, estamos hablando del físico, si alguien se queda en el mar y se vuelve loco y empieza a nadar como loco y empieza a tratar de no hundirse y se le acaba la energía y se ahoga en algún momento. En cambio, si alguien se relaja y no hace nada, flota, ¿no? Y se salva, se puede salvar, tiene más oportunidad de que alguien venga y lo rescate, por ejemplo, ¿no? Y así esa analogía, esa comparación sirve para reflejar cómo debe ser o cómo conviene que sea la actitud de un iniciado que va avanzando en el camino. Que si se está ahogando, en este caso estamos hablando de la prueba del agua, si se está ahogando, se relaje y flote y navegue en las aguas de la vida, porque el agua en el mundo físico tiene que ver con tanto movimiento en la vida, ¿no? Esas aguas, movimiento, las emociones, que se nos mueve todo y se nos revuelve todo, y también muy comúnmente la energía sexual, con energía sexual, ¿no? Entonces siempre damos un ejemplo que escuchamos ahí alguna vez de algún instructor, y, y es que imaginemos que llegamos a esta prueba del agua, ¿no? Entramos al camino, pasamos el guardián del umbral, pasamos la prueba de la tierra y vamos avanzando,
Esto muchas veces el iniciado no tiene idea de dónde va, qué está pasando, nada, pero uno va avanzando internamente, ¿no? Si merece, si realmente va haciendo algo. Y llega la prueba de agua y en el mundo físico se ve como que aquella vecina que en la vida nos hizo caso, o vecino en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que nunca en la vida nos hizo caso, que siempre estuvimos enamoradísimos, enamoradísimas de él o de ella. De repente nos habla y nos seduce y nos tienta a tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno tiene que ver, ¿no? Porque sabemos, conocemos la enseñanza, conocemos lo que es la energía sexual, conocemos la sexualidad o el poder que tiene, conocemos todo eso. Y el agua tiene mucho que ver con eso, con la lujuria, con esa pasión lujuriosa, ¿no? Entonces ahí uno es muy probable que lo que tenga que hacer no es que le deje de hablar a la persona y me voy, no, tú no vuelvas a mí, no, pero quizás sí ser firme en, no, ¿sabes qué? No, no, vamos a salir, no sé, ¿no? Y no ir a eso, ¿no? Porque sabemos que esto puede ser raro, pero es común y es por eso es raro esto, porque la normalidad es que, bueno, cada quien se puede tener ahí relaciones sexuales con quien quiera y a las veces que quiera, que se proteja, no sé qué. Y claro, cada quien puede hacer lo que quiera y está bien, pero si uno está haciendo un camino iniciático, eso va a afectarle en el camino, porque hablando esotéricamente, está juntando, está mezclando energía, está mezclando karmas. Cuando nos unimos sexualmente a una persona, hay una mezcla ahí, hay una estructura que quizá hemos escuchado, que es el karma saya, ¿no? Que como son todas estas, eh, podemos decir cicatrices de alguna manera, ¿no? Que hay en nuestro cuerpo astral, me parece, de esas experiencias, de las personas en las que hemos estado unidos sexualmente. Uh -huh. Y no se trata de decir ahora, yo en mi vida pasada, ¿no? O sea, hace algunos meses, quizá, hace algunos años, hice no sé qué tantas cosas, conoce qué tantas personas y, claro, uno no conocía y, bueno, ahí hace lo que sea, ¿no? No importa, claro, uno tiene ahí cargando eso, pero puede limpiarse, puede limpiarse. Pero otra cosa interesante es que cuando uno conoce, la conciencia reconoce la enseñanza de la transmutación, de la energía sexual, del sexo mismo, tiene ya un poder, ¿no? Porque el conocimiento es poder, saber es poder. Y frente a la ley, esto no es para meter miedo, pero es responsabilidad comentarlo, ¿no? Que frente a la ley no es lo mismo que alguien haga algo por ignorancia, no sabe que está, entre comillas, mal o que le afecta y lo hace, no pesa lo mismo que alguien que sabe, que tiene cierta comprensión, que conoce la información, que reconoce el valor, en este caso, de la energía sexual, y lo hace lo mismo. El acto es el mismo, pero el nivel de conciencia puede ser, el nivel de sabiduría o de conocimiento de la persona es diferente. Entonces tiene una responsabilidad la persona con lo que sabe. Entonces ahora nosotros, al menos conocemos, al menos hemos oído cosas que no solo con la energía sexual, sino muchas cosas, que si nosotros sabemos que si nosotros ahora decimos mentiras, eso tiene una repercusión negativa porque el verbo es poderoso. Un buen iniciado cuida mucho su verbo, tiene que aprender a cuidar su verbo, mucho, lo que dice. Y muchas veces es mejor no hablar, de plan, ¿sí? Entonces uno tiene una responsabilidad. Y aquí uno puede decir, Dios, ¿por qué conocí esto? ¿No? Me hubieras dejado, y pues la mente puede pensar muchas cosas, pero hay que reconocer, ¿no? ¿Cómo estaríamos si no conociéramos esto? ¿No? ¿Cómo seguiríamos? ¿O qué impacto ha tenido la información, la gnosis hasta ahora, al menos en nuestra vida? ¿No? Y es cuestión de reflexionar ahí un montón de cosas. Pero como ese ejemplo de que vienen ahí las pasiones, viene un encuentro ahí y estamos tentados a perder la energía, estamos tentados a dejarnos caer por eso, ¿no? Que normalmente viene por ese lado, pero como decíamos, también puede ser emociones fuertes,
situaciones de la vida muy cambiantes, que parece que todo está así, el mar turbulento y loco. Y es lo mismo, si uno se mantiene quieto, si uno se calma, flota. Pero si uno se desespera, se le acaba la energía y se ahoga. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el tema y pasa lo mismo. Si pasa la prueba, se es recibido en los mundos internos con los iniciados y los niños y no sé qué, y hacen la fiesta. Bien. Y si no, bueno, tiene otra oportunidad, pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar en eso para no volver a caer, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces uno pasa la prueba del agua y viene la del aire. Generalmente se dan o este es el orden, ¿no? Que se dan. Orden del umbral, prueba de la tierra, prueba del agua, prueba del aire. En los mundos internos, la prueba del aire es que algo relacionado con el aire, ¿verdad? Por ejemplo, estar muy alto en un rascacielos hasta la cima o en la punta de una torre y hay un viento muy fuerte que parece que en cualquier momento nos va a tirar y nos va a mandar ahí al vacío y vamos a morir, ¿no? Cosas así, y el viento, o no sé, incluso se me ocurre ver, no sé, en un posible accidente ahí, o que vamos en un avión y empieza a bajar, a caer, no sé qué, cada quien es diferente, ¿no? Y, y esa prueba del aire, en los mundos internos pasa lo mismo. Si uno se mantiene sereno, ahí orando incluso, ¿no? O sabiendo que va a estar bien como sea lo que pase, sin miedo, o controlando el miedo al menos, va a pasar la prueba. Si también se vuelve loco y reacciona y todo, de nuevo no pasa la prueba. Ven como la lógica es la misma, ¿no? Y en el mundo físico, el aire tiene que ver sobre todo con dos cosas. La primera con apegos. ¿En qué sentido? En que viene el aire y se lleva algo que queríamos mucho, ¿no? Sabemos que todo esto puede parecer, como uno dice, no quiero pasar por nada de eso, ¿no? O sea, ¿qué me estoy metiendo? Pero igual tenemos nuestro karma, igual iba a pasar, solo que quizá iba a pasar sin la oportunidad de cambiarlo, porque no tenemos esta guía iniciática. Cuando una persona entra al camino iniciático, las cosas que le pasan como pruebas, por ejemplo, para su camino, no es que no le hubieran pasado si no estuviera en el camino. Quizá le pasarían diferente, pero le pasarían, porque cuando se entra al camino, el karma, los señores de la ley y nuestra divina madre, podemos decir que hace negocios con los señores de la ley para que mucho de este karma sea a servicio de la iniciación. Entonces, lo que recibimos como pruebas es algo que tenemos que pagar seguramente, no es algo que se nos haya añadido aparte del karma que ya tenemos, no, sino es parte de ese karma que es organizado de cierta manera matemática en la que sirva para pagar el karma como prueba para su iniciación. Entonces, es una ilusión de la mente el pensar que si no hacemos un camino, va a estar más fácil la cosa, porque no es así. Cuando se está en el camino no quiere decir que sea fácil, porque si fuera fácil, habría muchos maestros por ahí, ¿verdad? Pero se tiene la asistencia del ser, de los maestros, se tiene esta regulación de la Divina Madre del karma, y ese karma mismo sirve a la iniciación muchas veces con las pruebas. Entonces no tengamos miedo en ese aspecto, no nos dejemos llevar por esa ilusión de la mente. Y entonces el aire viene, por un lado, quizá como quitándonos algo que amamos, o que tenemos apego más bien, mejor dicho, y se lo lleva, ¿no? Ya sea algo material también puede ser por ahí, ya sea algo, una relación, por ejemplo, ya sea muchas cosas que no mencionamos ahora, ¿no? Pero pueden pasar cosas que a uno le van a afectar. Quizá no sean eventos tan grandes, pero uno lo va a sentir así, uno va a sentir feo, uno no la va a disfrutar, ¿sí? O la otra parte del aire son las dudas, porque el aire alimenta el fuego y la mente es fuego. Entonces, las dudas, pensamientos intrusivos y esas cuestiones que tienen que ver con la mente en el sentido de pensamientos, dudas, eh,
que se nos revuelve ahí todas las ideas y no sabemos nada, nos perdemos. Entonces, esta prueba de aire puede venir también como muchas dudas. Es muy posible que sea dudas acerca de la enseñanza, ¿no? Porque puede ser que nosotros muchas veces decimos, esta enseñanza me hace sentido, y incluso he comprobado lo que hasta ahora he podido comprobar de lo que dice la enseñanza, y lo he comprobado, y es real, y me ha servido, y me ha ayudado, y siento que es por aquí. Pero de repente llega a la mente, y cualquier cosita piensa, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no sé qué? Ah, pero es que esa persona, ese instructor, está en segunda cámara, y, y, se toma una Coca-Cola, y eso no es de los iniciados, ¿verdad? ¿Cómo un iniciado se va a estar tomando una Coca-Cola? Como que es dudoso, como que esto no es cierto, ¿no? Cosas así, pues suena absurdo, pero la mente es absurda, de verdad. La mente es muy absurda, la mente es, sí, es una locura, la mente. Y si nosotros le damos rienda suelta a la mente, ahí, ahí se pone dura la cosa, ¿no? Si uno se identifica con los pensamientos, con las dudas, se identifica con todo este remolino de cosas, que muchas veces no tienen una base sólida, muchas veces tiene más base sólida lo que hemos comprobado de la doctrina, lo que hemos comprobado experimentalmente, lo que hemos vivido, lo que nos ha ayudado, que esos pensamientos, pero en ese momento parecen reales y generalmente vienen acompañados del miedo, y el miedo, la búsqueda de seguridad, y qué tal si, ¿no? Y bueno, uno tiene que ver, tiene que tener mucha reflexión. Para esta prueba aplica igual, estar sereno, mantenerse tranquilo. Y se puede interpretar en ese sentido como, si viene como pensamientos, como dudas, así que la mente está loca, bueno, uno observa y se pone a reflexionar, se toma el tiempo para meditar, intentarlo, reflexionar, ver los pensamientos, ver que tiene sentido, ver que no, ver que más o menos como que tiene algo de sentido, ¿no? Y ahí clasificar y descubrir y llegar a una conclusión. Porque si alguien siente y descubre que es un sentimiento real, o sea, un sentir de la esencia, una intuición de que su camino no está en la gnosis, siendo muy sincero consigo mismo, reflexionándolo bien, no de manera impulsiva, llega a la conclusión de que aquí no es su camino, que se salga, por favor, que no siga, porque cada uno tiene su lugar, su camino y las intenciones, la voluntad del ser es misteriosa muchas veces para nosotros. Y puede ser ese el caso, ¿no? Difícil, pero puede ser el caso que la mente diga, generalmente es al revés, ¿no? Que la mente diga, no, si es que la gnosis es el camino, pero el corazón te diga, no, no el tuyo por ahora, quizá, no, en esta vida no, porque el plan del ser tiene sus planes, ¿no? Pero generalmente sucede al revés, que si alguien encuentra la doctrina, ¿no? Y está entusiasmado y está como con el impulso, la mente es la que le va a jugar en contra y le va a decir, aquí no, a no sé qué, ¿no? Y por eso uno tiene que ser muy sincero, y por eso uno tiene que desarrollar mucho o buscar desarrollar esa habilidad de lo que es la meditación que hablábamos en la clase pasada, la autoobservación, el buscar cada día más, en cada momento, manifestar más a la esencia, no para los demás, no para que los demás vean que soy despierto, sino para uno poder ver la realidad lo más real que se pueda. Y si uno desarrolla estas habilidades, es mucho más probable que pueda sortear una prueba del aire, por ejemplo, con sus dudas y con sus locuras de la mente, porque ya tiene cierto control sobre la mente, ¿no? Si bien el control total de la mente es algo muy arduo, algo que se requiere mucha disciplina, mucho de todo, ¿verdad? Mucha constancia, paciencia, pero al menos ya habrá desarrollado esta capacidad de no identificarse tanto o de poder separarse de sus pensamientos, porque uno no son los pensamientos, ¿no? Somos el ser, y esos pensamientos regularmente vienen del ego. Mucho de lo que pensamos viene del ego, ¿sí? Ahí en la personalidad se refleja y el ego piensa, el ego es el que tiene muchas mentes, ¿no? El ego es mente, entonces el ego piensa y cada ego piensa diferente.
Por eso ahora queremos algo y después ya no, y después otra vez, y después queremos algo más grande, y después o ya no lo queremos, y después así es la cosa, ¿no? Entonces, bueno, así es con el tema de la prueba del aire. Y igual, cuando pase esta prueba, así como no mencionamos la del agua, pero tiene o posee ya un mayor dominio del elemento, ¿sí? En el caso anterior, ¿no? Del elemento agua, eh, si pasa la prueba, bueno, ya adquiere ya un mayor dominio sobre sus pasiones, sobre su energía sexual, sobre la lujuria, por ejemplo, ya no lo maneja, o las situaciones de la vida ya no lo mueven tanto, que lo desequilibren tanto, sino uno ya se mantiene en un centro, un poco más, y así. En la prueba de aire, similar, pero con el elemento aire, ¿no? Eh, puede tener un mejor control de los pensamientos, ¿no? Ya no se identifica tanto con los pensamientos. En el otro sentido que hablábamos, puede que disminuyan los apegos, que se desapegue de las cosas. Y ojo, desapego no es dejar de importar, ¿no? Desapego no es que no me importa, no es falta de interés ni nada de eso, es diferente, hay que saber diferenciar, ¿no? Pero el apego se disfraza de cariño, se disfraza de amor, pero en realidad es un deseo de posesión muchas veces, el apego, y si vamos a reflexionarlo ahí, nos vamos a dar cuenta de lo denso que es eso, de lo impresionante que es también, interesante también, el creer que amamos a alguien, por ejemplo, pero muchas veces no es que amemos a alguien, sino que queremos tener esa persona y diciéndolo más feo, a poseer a esa persona, sobre todo en cuestiones de pareja, por ejemplo, o muchas veces pasa con los hijos, o también a veces hacia los padres, ¿no? Y es algo duro, pero uno tiene que ser muy sincero consigo mismo y darse cuenta de eso, ¿no? El apego es diferente al amor, no es lo mismo. Si uno ama, y el maestro Samael me parece que habla de eso, si uno realmente ama a una persona, una pareja, por ejemplo, y esa pareja le es infiel, se va con alguien más, eh, la persona que dice haberla amado, si ve, por ejemplo, a esa persona feliz con la otra persona, sentirse feliz también, porque dice, bueno, está con alguien con quien conecta más quizá, ¿no? Y bueno, ahí va, y uno sentiría alegría, y qué difícil es pensar eso, ¿verdad? Porque uno, no, es que yo estoy sufriendo tanto porque te amaba mucho. Amabas mucho o tenías ese apego, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que uno en el camino y en la reflexión y tiene que irse dando cuenta que pueden parecer muy drásticas, pero que al final causan sufrimiento, ¿no? Y qué mejor que desearle lo mejor, anhelar lo mejor para esa persona que tanto dices que amas, ¿no? Quizás si se equivocó la persona y te engañó, ¿no? Y se fue con otra persona que le hace daño. Aún así, buscar el bien de la persona, ¿no? Orando por ella y que ojalá, si se equivocó, que pueda corregir y que si esa persona no es buena para ella, lo que sea, que pueda avanzar, ¿no? Y salir. Y el enfoque es diferente, pero el apego es algo duro, ¿no? Entonces uno cuando pasa esa prueba de aire, en ese sentido, tiene más dominio de eso, como decíamos. Hace falta más camino, no tiene dominio total, pero ya tiene cierta experiencia, ya tiene cierto mérito y cierto control, cierto manejo del elemento, sí. Y por último, de este primer momento, de este inicio del camino, viene la prueba del fuego. La prueba del fuego es relacionada con las pasiones también, pero en un sentido más, muchas veces de ira, por ejemplo, de orgullo, eso que te quema la sangre por adentro, ¿no? La ira es un claro ejemplo de fuego, porque hasta uno se pone rojo, ¿verdad? Cuando uno está muy enojado, se pone rojo, colorado, se pone ahí, la sangre se le sube a la cabeza y se siente calientito por dentro, ¿no? O incluso en la zona del estómago, por ahí, del sistema digestivo, uno siente el fuego, el calor cuando está enojado, ¿no? Y eso es lo que quiere escapar y decir de todo, y hasta golpear o lo que sea, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso. También puede tener que ver con una pasión, ¿no? También de cierta manera lujuriosa también puede ser, ¿no? Hay que
empezar a reflexionar, no meternos mucho con eso, pero que los elementos generalmente vienen acompañados. ¿Sí? Por ejemplo, viene la prueba del fuego y si tiene su enfoque en el fuego, pero van a aparecer otros elementos ahí acompañando, ¿sí? Porque supongamos, el elemento es fuego y es ira lo que va a venir. Entonces viene, uno tiene la ira, se enoja, y después vienen pensamientos que aumentan más ese fuego, ¿no? Ahí está el elemento aire, por ejemplo, avivando el fuego. Aunque sea la prueba de fuego, pero muchas veces los elementos actúan en conjunto, ¿sí? Para la experiencia completa. Entonces, vienen mezclados, ¿no? Aunque sirven más a la prueba de un elemento en específico, pero vienen ahí como aportando, ¿no? Entonces también uno en la prueba de fuego puede sentir una pasión relacionada con la lujuria, se activa el elemento agua también ahí, y el agua hierve, ¿no? Y se desborda, puede ser. Entonces también puede ser por ahí, ¿no? Y quizá ahí la diferencia, ¿no? Podría ser entre una prueba de agua, una prueba de fuego, quizá sería la experiencia, ¿no? Que quizá el fuego es algo que se nota más intenso, es algo que es más, que quema, ¿verdad? Algo que hierve, algo que está ahí y quiere salir, está ahí. Y quizá el agua puede ser algo que es más turbulento, ¿no? Algo así como que nos mueve, como que estamos así, que no aguantamos la estabilidad, ¿no? Tenemos estabilidad, por ejemplo. Y bueno, ahí hay que reflexionar mucho, ¿no? Son también misterios, hay que ver, hay que reflexionar, cada quien tiene que vivir su camino, ¿sí? Y pueden venir estas pruebas de diferentes maneras, pero si algo nos tenemos que quedar, ¿no? O no es que los tengamos, pero me entienden que vale la pena desde nuestra perspectiva, es saber que los eventos de la vida sirven a la iniciación. Y está bien como reflexión de alguien filósofo pensar quizá como, bueno, ¿será que fue una prueba? ¿Será que estoy ahí en el elemento aire, tierra, agua, fuego, no sé qué? Pero no obsesionarse con eso, ¿no? Que sea un ejercicio ahí como de observación, pero realmente no importa si es prueba o no, porque, como decíamos, cada evento es una oportunidad para despertar, para avanzar en el camino. Y cuando uno se pone a caminar seriamente, ve todos los eventos como esas oportunidades y como oportunidades de aprendizaje, ¿sí? No, no todas las pruebas, más bien, perdón, no todos los eventos que suceden son pruebas, ¿sí? Eso es interesante decirlo porque nos podemos pensar, bueno, yo ya como que ya pasé todas las pruebas de golpe, ¿no? Porque parece que la vida está así, ¿no? Pero no es así, no todos los eventos son pruebas. Las pruebas vienen en momentos específicos, cuando la Madre Divina lo indica y hay un proceso ahí con la ley, cosas esotéricas, internas. Pero no todo lo que pasa son pruebas, pero todo lo que pasa sirve a la iniciación, como decía. Entonces, bueno, para la prueba del fuego, en el sentido de la experiencia interna, en el astral, sería un incendio, que nos vamos a quemar, lógicamente, ¿no? De alguna manera, y que vienen las llamas y que empezamos a sentir el calor y nos empezamos a quemar así, parece que nos vamos a morir. Y de nuevo, si saltamos por ahí locos y nos desesperamos, significa que no pasamos la prueba. Si nos mantenemos tranquilos, pasamos la prueba. Y en el mundo físico igual. Si viene un evento y reaccionamos, viene el evento que es la prueba, y nosotros nos enojamos y gritamos y hasta golpeamos, muy probablemente no pasamos la prueba. Si nosotros sentimos ese rencor, esa ira o ese fuego adentro que quiere salir, pero nosotros nos ponemos en observación, no reaccionamos, nos callamos, ahí puede avanzar, ¿no? Nos decía también otro instructor que existe una técnica para pasar la prueba del fuego, que consiste en abrir la boca, sacar la lengua y morderse la lengua. Entonces, cuando uno quiera gritar, cuando uno quiera ahí explotar, hace así y se muerde fuerte, ¿no? Que le duele un poquito.
que no sangre tampoco, ¿no? Para que le den un poquito y para que se trague su rencor, ¿no? Y bueno, aquí vale la pena mencionar también que no buscamos, o la iniciación, el camino, la muerte del ego, el despertar, no se trata de represión emocional. No es eso lo que tratamos de transmitir. No se trata de reprimir las emociones, porque hay que hacer una diferencia aquí, ¿no? Cuando uno se refiere a represión de emociones, cuando uno reprime las emociones, es como que actúa como si no existiera esa reacción, esa emoción, ese sentir interno, como que no existe. Y uno hace como que no existe y se hace tonto y lo ignora, ¿no? Pero como sin observarlo, esa es la clave, sin observarlo, sino simplemente como que no existe. Y eso hace un más daño, porque eso va a buscar salir de alguna manera. Si eso la conciencia no lo digiere, va a salir de alguna manera y muchas veces puede ser y es con enfermedades físicas, con padecimientos físicos, porque muchas veces, y eso es claro, ya incluso médicamente se reconoce así, ¿no? Por ejemplo, que enfermedades del sistema digestivo muchas veces tienen que ver con, claro, el estrés que está en todo y que es un ejemplo, pero por ejemplo con la ira también, ¿no? Que daña ahí el sistema digestivo y así partes del cuerpo, ¿no? Entonces eso que si uno reprime, eso va a buscar salir. Es como también el tema de la energía sexual. Si uno solo reprime, no transmuta, no la gasta, pero no transmuta, no la transforma, eso se va acumulando ahí, se va haciendo agua estancada, se pudre y tiene que salir de alguna manera. Y sale de una manera desviada, sale con alguna perversión, sale con alguna cosa ahí terrible, ¿sí? Lo mismo pasa con el resto de emociones y nos estamos refiriendo al ego, porque ese tipo de emociones a las que nos estamos refiriendo, de sentimientos, tiene que ver con una naturaleza egoica, ¿no? O son de una naturaleza egoica. Entonces, se trata no de reprimir, sino de hacernos conscientes de ello y de no reaccionar. Es diferente la represión a la no reacción, filosóficamente hablando, de un iniciado, que la no reacción sería el detectar que está ahí, por ejemplo, la ira, en este ejemplo. Y viene la ira y uno observa, no hace como que no está, no se hace loco, no. Y sabe que ahí está la ira y que quiere salir y la siente mucho, ¿no? Pero la observa. Y eso del observarla y tratarse de poner en un estado de conciencia, que se dice fácil, a veces no lo es tanto, pero se logra. Ahí ocurre eso que la conciencia puede procesar eso. Y ahí lo que sucede muchas veces con el ego es que ese mismo veneno que lanzó a la superficie para alimentarse, ¿no? Se lo termina tragando el mismo ego y eso lo debilita, hablando energéticamente, hablando a nivel esotérico, ¿no? Y esa es una forma también, o una estrategia para la muerte del ego, que no es la única, ¿verdad? Pero que funciona porque debilita al ego, que se le llama, incluso un tipo de muerte que en algún momento podemos estudiar eso, que es un poco más profundo, podemos decir, que son los tipos de muerte del ego, ¿no? Y hay una que se llama la muerte del escorpión. Y es como, me parece que viene de eso del escorpión, ¿no? Que cuando se siente amenazado algunas veces, que no hay salida, se pica a sí mismo y se suicida, ¿no? Según tengo entendido que así funciona, a veces algunos escorpiones. Pero esa es la idea, la muerte del escorpión, que, que en un evento, por ejemplo, muy fuerte, en que se quiere expresar el ego de manera muy fuerte, con mucha potencia, con mucha energía, y si uno logra la no reacción, observarlo y tragárselo, sin reprimirlo, sino observándolo, sabiendo, comprendiendo que no tiene que reaccionar, que no le conviene reaccionar, y no reacciona, ahí, si es un evento muy fuerte, ese mismo veneno se lo clava a sí mismo e incluso puede morir, ¿no? Ese ego, o debilitarse muchísimo. Pero así en cada uno de los eventos de la vida, aunque sean eventos pequeños, la no reacción sirve para debilitar al ego y tener un mayor control. Entonces, bueno, vale la pena, o valía la pena hacer esa diferenciación entre
la represión y una no reacción consciente, podemos decir. Entonces, bueno, esas primeras pruebas de las que hablamos el día de hoy son los primeros pasos, la primera escalerita, ¿no? Ese primer senderito que tenemos que pasar antes de comenzar lo que ya serían las iniciaciones menores, que hablamos en la clase 21. Si alguien no se acuerda, puede revisar ahí el material de estudio, puede ver la clase 21, la grabación, que hablamos de ellas. Y bueno, también la segunda cámara, seguro es que se habla alguna vez de ellas y también cualquier duda, lo que sea, pueden, ya saben, en este momento o me escriben o como sea. Bien. Pero bueno, estas primeras pruebas son las pruebas preliminares, podemos decir, a las que una persona aspirante al camino tiene que enfrentarse para poder entrar al camino de la iniciación interna. Porque recordemos que esto es interno, que estos grados, estas pruebas, estas iniciaciones son internas. No es como que vayan al unicial y ahí el instructor les va a dar un certificado de que pasó la primera iniciación de menores, y después la segunda. No, eso es interno. Eso es totalmente interno. Y bueno, si en algún momento se tiene que revelar la iniciación de cada uno, si en algún momento alguien tiene que llega a las iniciaciones mayores, se convierte en un maestro de la logia blanca y tiene una misión pública, bueno, ya es el momento de velar su nombre y hacer su misión. Pero, mientras tanto, ahí vamos caminando. ¿Bien? Entonces, bueno, es importante, el objetivo principal de esta conferencia es más que nada tratar de hacernos conscientes de que situaciones vienen cuando uno ingresa a la gnosis. No es que no vinieran antes o después, o si no ingresara, pero cuando uno ingresa a la segunda cámara, incluso un poco antes, puede ser que aquí algunos ya estén pasando o ya han pasado, por ejemplo, por el guardián del umbral, puede ser que incluso por ahí la tierra, puede ser que esté, no sabemos, realmente no sabemos. Y no importa, uno está sincero y va. Y no importa en dónde va, si uno va para acá, si uno está un poco antes, si uno va después, no importa. Pero bueno, que tengamos en conciencia eso, que existen estas cosas, que existen eventos en la vida y que todo sirve a la iniciación y que el ego nos va a tratar de sacar del camino. Y tenemos que tener una estrategia ante eso. Por eso hay que tener una disciplina esotérica, hay que tener una organización en el trabajo, pero bueno, iremos hablando también más de ello. Entonces, bueno, por ahora eso, no sé si haya por ahí alguna duda, alguna reflexión, alguna cosita que quieran compartir o podemos dejarlo por aquí. Esperaremos unos segundos. En el chat, no sé si hay algo. No parece que. Aquí Daniel nos comentó que estuvo realizando la práctica de la meditación con el mantra. Me gustó bastante la experiencia. Ya, supongo que el que hablamos la clase pasada, ¿no? Sí. Qué bueno, Daniel, sí. De eso se trata, ¿no? Hacerlo y uno comprueba cosas y dice, bueno, algo es cierto, ¿no? Pero bueno, gracias por compartir, Daniel, está bueno. Y bueno, si no hay nada más, podemos irnos ahí a descansar. Gracias por conectarse. Disculpen que mandé el enlace así a la mera hora, pero iba llegando a casa, como les comenté aquí a quienes entraron al inicio, primero. Pero bueno, al fin pudimos tener el encuentro y compartir un poco, ¿no? Bueno, mira, saludos Guillermo ahí también, saludos a Miriam, a todos los que están. Y bueno, entonces que descansen. No sé si querías decir algo, Guillermo, ¿todo bien? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, entonces, mira, Carlos también, buenas noches. Ahí. Prendieron ya al final de la clase, ¿cómo, por qué? ¿Por qué todos aparecen así ya que nos vamos? Ver sus caritas ahí cuando uno no sabe si le están escuchando o no. Pero bueno, está bien. Qué bueno que están ahí. Y bueno, que descansen, ¿sí? Nos vemos el próximo lunes, me parece todavía, ¿sí? Entonces, bueno, buenas noches y estamos en contacto. Cualquier cosa estamos pendientes. Buenas noches.